tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis tenido un gran día. Hoy vamos a hablar de por qué es importante secar a tu perro. Llega una época en la cual muchos dueños piensan en que realmente no es necesario secar al perro porque hace calor, porque siempre hay muchas excusas. Y es verdad que a los perros en general secador por el ruido que hace y tal no es que les apasione, con lo cual muchas veces pensamos, bueno, hace calor, déjalo, ya se secará solo. Pues vamos a hablar de este tema precisamente, porque como peluqueros caninos pues sabemos precisamente por qué es importante y que aunque cuando hace calor mi perro se va a secar más rápido, porque es importante que incluso cuando hace calor debes secar a tu perro bien después de un baño. Aunque esté en un clima cálido, etc, no hay excusas, es importante. ¿Por qué? Punto número 1. Evitas la humedad residual. Aunque hace calor, es posible que queden áreas del pelaje en que tu perro no se sequen por completo de forma natural. Esa humedad residual puede contribuir al desarrollo de infecciones de la piel y problemas dermatológicos. Por ejemplo, a muchos perros, por ejemplo, en la parte interior de las patas, y hay zonas que obviamente no se secan igual de rápido que el resto de zonas. Parte interior de las orejas, etc. Después hay otra cuestión que es la prevención de irritaciones y erupciones cutáneas. La humedad atrapada en el pelaje puede causar irritación y erupciones en la piel, especialmente en perros con pliegues cutáneos o áreas con poco flujo de aire. Por ejemplo, las orejas caídas de caniches y otros perros que tienen las orejas caídas. Al secar adecuadamente el pelo se reduce el riesgo de estas afecciones. Eso por no hablar de que si el agua es agua mineral es una cosa, pero si es agua de playa, ahí la posibilidad de irritaciones y erupciones es más alta, con lo cual tener en cuenta, igual que nosotros los perros se les pone esa tierrita de la playa dentro del pelo y ahí cuesta más. También deciros que estoy hablando de perros con un pelo medio. No estoy hablando de, por ejemplo, caniche o perro de aguas español con rastas. Es muy diferente. Precisamente el perro de aguas con rastas se tiende a hablar de que es bueno para ellos ir al mar y que se mojen y que se sequen solos. Pero ojo, una rasta tarda muchísimo en secar, con lo cual haréis bien, primero, en bañarles después para no dejar esa erinita. Sabréis como personas perfectamente lo que quiero decir, porque si vais a la playa os ha pasado lo mismo, que se os pone esa arena en el pelo y después pica. Pues es lo que tenéis que sacar a los perros y después secarlo, porque obviamente un perro de agua tarda un montón en secar bien, con lo cual es importante que después, sobre todo en las zonas húmedas, queden bien secos. ¿Por qué es importante? Pues también para el control de olores. Incluso si hace calor, un pelaje húmedo puede generar olores desagradables. Secar el pelo eliminará esa humedad y mantendrá al perro fresco y sin malos olores. Porque los malos olores son precisamente generados por esas bacterias que se proliferan por la humedad. Con lo cual, si controlas el secado, controlas el mal olor. ¿Hay algo que huela más mal que un perro mojado? Normalmente no. Bueno, depende. También os digo, hay perros que los mojas, mis perros que se lavan cada semana y no huelen mal. Pero si un perro que no lo sueles lavar, lo lavas, lo mojas simplemente y huele a perro mojado y es muy desagradable. Después hay otro tema de beneficios estéticos. El secado adecuado puede ayudarte a mantener el manto limpio, sin enredos, y esto no solo te facilitará el cepillado y el mantenimiento del pelaje de tu perro, sino que también, si tú mantienes un buen pelo y tienes buena calidad de pelo, puedes hacer lo que nos gusta a los peluqueros, hacer pequeñas obras de arte con ese pelo. Y después hay una cuestión de bienestar general. Aunque tu perro pueda tolerar el calor, es importante asegurar de que esté cómodo, seco y su pelaje esté bien para que se sienta cómodo y que eso no afecte su bienestar ni a la tuya y que tengáis una buena relación. En resumen, haga o no calor, es aconsejable como mínimo terminar de secar al perro después de un baño para evitar problemas de piel, olores desagradables y mantener un buen estado general de tu mascota. Y si no es cálido, hace falta que lo diga, mejor lo secas, porque
Si es un clima frío, el perro puede coger frío, puede mantener aún más tiempo esa humedad y puede igualmente desarrollar bacterias. Así que asegúrate de secarlo bien. Después te diría que si quieres que te lo resuma, como peluquero canino, el cuidado de la piel de los perros pasa porque seques bien a tu perro. Primero, previenes enfermedades de la piel, evitas el olor y la suciedad, previenes problemas que pueden pasar por precisamente porque no están bien secos, pero ya no es tanto de piel como por ejemplo pliegues, orejas, por eso lo he separado en dos, y zonas que sean propensas a sufrir ese tipo de dermatitis. Yo hablo sabéis que os lo cuento a menudo, que yo tengo caniches. Las zonas, por ejemplo, las orejas de los caniches, si no se lavan y se secan bien, generan un olor muy malo porque proliferan bacterias dentro y tienes otitis, y las otitis obviamente huelen muy mal y eso va causando irritación y obviamente el malestar está claro. Después también porque si mantienes el perro habitualmente pues en mal estado o húmedo, pues puedes tener alergias, sensibilidades. Por ejemplo, hay perros que van a la playa o... Esto, a ver, es algo que se había dicho mucho entre cierto tipo de criadores de ciertas razas, que era muy bueno ir a la playa y no secarlos. Vale, pero a ver, el problema de eso es que al final generaba alergias y sensibilidades. ¿Por qué? Porque en la playa se te añade arena a la mezcla. Y claro, que te quede la arena dentro del pelo es obvio, pica, hace daño, y si eres persona y lo has vivido, sabrás de qué estoy hablando. Entonces, simplemente hazme el favor, aunque sea verano, cepilla a tu perro con un bifásico y seca bien a tu perro. ¿Por qué te digo cepilla bien al perro con un bifásico? Primero, porque los bifásicos, la mayoría actualmente llevan un protector solar. Entonces, si antes de ir a la playa, ir al río, ir a donde tú quieras con tu perro, le pones un bifásico, pues sobre todo en mantos de pelo negro o rojo, pues mantendrás mejor el color. Y segundo, porque si ya te aseguras que el perro cuando llega al sitio ya no tiene nudos, el secado será muchísimo más fácil. Y otro tema, mira cómo lo secas, ¿vale? Porque hay secadores que se puede regular la temperatura, y en esos secadores lo único que estás dando es aire y no calor, con lo cual si te preocupa que el hecho de secarlo le haces calor porque le estás tirando aire caliente, te diría que hay secadores con los cuales puedes regular precisamente la temperatura del aire y te lo secan. Tardas un pelín más, pero te lo secarán y harán que tu perro esté en perfecto estado de revista. Así que ya sabes, aunque sea verano, aunque no hay excusas. Lo que hay que hacer es secar bien al perro, sea verano, invierno. Así evitarás humedades que no tocan, olores poco agradables, irritaciones y erupciones cutáneas, y te asegurarás de que tienes un buen pelo, que el día que llegues al peluquero podrá hacer un magnífico trabajo y tendrás un perro en perfecto estado de revista. ¿Qué quieres más? Perfecto. Intenta secarlo y disfruta muchísimo con él. Ya sabes que yo lo que quiero es que disfrutéis y que el perro sea uno más de la familia. Así que sin más, decirte que espero que te haya gustado, saludarte, espero pedirte que si te ha gustado pues me sigas en cualquiera de las redes sociales en las que está Blog Groomer. Me llamo igual en todas partes. Así que si quieres seguirnos, aquí estamos para hablar, para compartir y para disfrutar, en definitiva, ¿de qué? Pues de la peluquería, de los perros, de los gatos, de las mascotas que tenemos en casa, en definitiva. Bueno, chicos, hasta muy pronto. Chao, chao.